Ahí estamos. Para comenzar, entonces, vamos a mirar en nuestro apunte. Ahí está. Entonces, chica, y esta vez lo voy a agrandar un poquito. Allí está visible, creo yo. Entonces, el apunte 5, de lo que estamos viendo, sistema de ecuaciones. Habíamos recorrido toda esta parte de los sistemas de ecuaciones lineales con sus diversos métodos. Habíamos visto cómo esto operaba dentro de los programas que teníamos acceso para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, toda esa parte de métodos directos que se llaman, ya la habíamos visto. Y en la práctica, cuando tengamos que resolver un sistema de ecuación de ese estilo, entonces vamos a ir a los programas. Esa es la idea básica. Ahora, la otra manera de abordar la solución de sistemas de ecuaciones lineales es mediante estos métodos indirectos. En forma iterativa, un método iterativo que se llama. Entonces, hay dos maneras, como lo explicamos también la vez anterior, de poder trabajar con estos métodos iterativos o indirectos. Uno es el método de Jacobi, que consiste en que, dado el sistema de ecuación, entre paréntesis, siempre estos métodos se aplican a ecuaciones de igual número de incógnitas que igual número de ecuaciones, ¿sabes? Son sistemas cuadrados, digamos. Igual número de ecuaciones, igual número de incógnitas. Ya. Recuerden que el número de ecuaciones son las filas y el número de incógnita aquí son las columnas. Entonces se parte con un vector dado, un vector inicial, uno se lo da, todo lo intuye, y dentro del sistema de ecuación se despejan las incógnitas, respectivamente x1 de la primera ecuación, x2 de la segunda, x3 de la tercera, x cuarto de la cuarta ecuación, hasta xn de la enésima ecuación. De alguna forma, decíamos nosotros, despejamos aquí la incógnita que está en la diagonal. Esa es la que se despeja. Entonces aquí se forma una expresión para x1, x2, xn, que es la que se usa, ¿no? Para poder sacar la iteración. ¿Cómo se saca la iteración? Bueno, este método funciona de esta manera. Uno toma el vector inicial y coloca los valores correspondientes de las componentes de este valor inicial en cada una de estas ecuaciones. Entendiendo que x2 es el segundo valor, x3 el tercer valor, xn el enésimo valor. Aquí hay que colocar x1, hay que colocar x3, o sea, nos saltamos el x2, seguimos con el x3, x4 hasta xn, y así sucesivamente. Es simplemente reemplazo. Ya lo vamos a hacer en la próxima hora en la hoja de cálculo. Entonces, de esta forma, uno dice, bueno, se consigue a partir de este vector dado x super 0, un vector x1. Conseguido de esa manera, reemplazando entonces todas las componentes del dado x super 0 en este formulario que hay aquí arriba. Cuando se tiene el x1, x super 1, de nuevo se toman todos estos valores y se colocan respectivamente aquí, y se obtiene entonces un x super 2. Y así se continúa, de forma iterada. Ya, esa es la rutina de ir formando. Aquí está puesto de forma, si uno quiere verlo, ¿no? En forma más matemática, cómo se va obteniendo por lo menos la componente de x super k más 1, la componente x
Cada uno se obtiene de esta forma. Es como decir, mire, usted colóquelo aquí dentro de la ecuación genérica. Lo mismo que explicamos recién. Y se repite el proceso hasta obtener un valor requerido. Ya vamos a insistir en que eso tiene que tener una formalidad también, el valor requerido. Pero por mientras estamos dentro de los sistemas. Aquí hay un ejemplo hecho a mano. Todos estos ejemplos que están, comillas, hechos a mano acá, entonces los vamos a hacer en la hoja de cálculos. Ya. Después sigue este método de Gauss-Seidel, que es similar al anterior, por lo menos parte de la misma manera. Parte para el sistema otra vez, ¿no? Cuadrado, igual número de ecuaciones, igual número de incógnitas, despejando la x1 de la primera ecuación, x2 de la segunda ecuación, y así sucesivamente. Ahora, el punto de partida, por decir, el primer paso es tomar aquí el valor inicial, pero se va aprovechando que la componente, o sea, la primera vez vamos a tener, claro, para el x1 vamos a tener que reemplazar, tal como en el caso de Jordan, todas las componentes. Pero en el caso de x2 vamos a aprovechar que ya tenemos la x1 anterior. Entonces, esa x1 la vamos a aprovechar en el segundo paso. En el segundo paso vamos a tener un vector x super 2. Entonces, ahora podemos aprovechar un x1 del primer paso, un x2 del segundo paso, para ir incorporándolo sucesivamente en las siguientes fórmulas sobre este tipo, ¿no? Donde se ubican las componentes del vector siguiente, aproximando al vector que es la solución. Esto explicado así en el aire no, no se ve muy claro, ¿no? Aquí tampoco, aunque está hecho a mano, y un ejercicio con numeritos, pero igual no es fácil de explicarlo, a no ser que lo haga en la pizarra, pero aquí hemos privilegiado el hecho de hacerlo en una hoja de cálculo. Como le digo, esto viene a continuación. Eso es lo que habíamos visto la vez pasada, y también dijimos, bueno, ahora tenemos problema de saber cuán aproximada es la iteración que estamos haciendo respecto del valor probable, que es el valor exacto del sistema de ecuación, ¿no? El valor exacto de la solución del sistema de ecuación. Entonces, como es una sucesión de vectores, esto de acá, que se van, el x super 1, x super 2, son vectores de n componentes porque hay n incógnitas. Esa sucesión de vectores, uno quiere verla aproximada, por ejemplo, el x super 1 al x super 2, este al x super 3, y así consecutivamente. Entonces tenemos que establecer una forma para decir cuán aproximado está un vector de otro, o sea, cuán cerca está un vector de otro. Entonces hay dos maneras de medir la cercanía de un vector de otro, o sea, la distancia entre los vectores x y. Dos maneras, por lo menos las más comunes, hay otras formas de definir la distancia. Ahora, eso uno puede decir, bueno, pero tenemos dos maneras distintas, absolutamente distintas, ¿no? De medir la distancia. Claro, da medida distinta, sí, da medida distinta, pero para efecto del uso de esta medida, da lo mismo hacerla con una o con otra, porque el propósito nuestro no es medir en sí los vectores, es hacer ver que la distancia, por ejemplo, se hace muy pequeña entre las aproximaciones y el posible valor real solución del sistema. Esa es la distancia que queremos establecer. Entonces, esa distancia medida con esta norma 2 que se llama norma infinito, no hace cambiar el hecho de que se acerquen. No hace cambiar ese hecho. Ya. Norma 2 y norma infinito. Norma, recuerden que es como el largo de un vector, ¿no? Aquí está planteado el largo de un vector, la norma euclidiana y la norma infinita. Y con esas normas, entonces, uno dice, la distancia entre los vectores x y es restarlos y calcularle la norma. Esto es una extensión, ¿no es cierto? Cuando uno habla de la distancia,
y mide cuán cerca o lejos, o la distancia entre dos puntos. Si alguien ha avanzado 10 y el otro ha avanzado 15, bueno, la diferencia es 10 menos, 15 menos 10, 5. Bueno, aquí también de alguna forma es una diferencia, pero no medida como una resta, sino que medida como una norma. Algunas de las dos posibilidades que tenemos. Y para la matriz también se define una norma, también lo vimos la vez pasada, una norma que la primera de ellas es tomar la raíz cuadrada de la suma de todas las filas y todas las columnas de los términos al cuadrado. Y la otra, en la versión de norma infinito, se toma el máximo por fila. Se suman los valores absolutos de las componentes de la fila y se elige la mayor de ellas. Los ejemplos están puestos acá. Me parece que hasta aquí llegamos a la vez anterior. Ahí estaban hechos los ejemplos que explicamos. Para distancia, primero medir la norma un vector. ¿Cuánto mide un vector? Que es en este ejemplo el 2 menos 3, 4, 1. Después la distancia entre los vectores, el 0, menos 3, 5, 1, y el vector 1 menos 0, ese menos 0 sabemos, pero no importa, 4, 2. Menos 0 es lo mismo que más 0. Y la es una matriz, entonces que se le saca su norma. ¿Sí? Entonces la norma 2 es tomar todos estos elementos de la matriz, los 9 elementos, elevarlos al cuadrado y sumarlos. Y sacarle raíz. Habíamos puesto aquí el resultado, ¿sabes? También. Y para finalizar, la medida de una matriz, lo que mide una matriz, una forma de decir lo que mide una matriz, es tomar para cada fila, el menos 3, 4, 5, la suma de los elementos de la fila, pero en valor absoluto, 3, 4, 5. Después 0, 6, 2, 0, 6, 2. Después 1, 1, 7. Y la suma que sea mayor, eso va a dar entonces el valor de la norma infinito de la matriz. Ya está. Bueno, uno puede usar cualquiera de las dos normas, toda la teoría funciona igual. A veces es más fácil esta, ¿no? Un poquito más corta que la otra, ¿no? La otra hay que sacar los cuadrados de todos los números. Esta simplemente es sacar la suma. De alguna manera eliminar los signos menos, eso es lo que hace valor absoluto, y sumar las filas. Y la suma más grande que se obtenga es el valor de la norma infinita de la matriz. Ya. Ahora, vamos a ver la convergencia de vectores, soluciones aproximadas. Entonces, si se tiene una sucesión de vectores que son soluciones aproximadas del sistema lineal de ecuaciones, AX igual a B, la convergencia de los elementos de la sucesión, X sub n, X, se obtiene cuando en el límite el acercamiento entre lo xn y x es prácticamente cero. Esa es siempre la idea de un acercamiento, ¿no? Que la distancia sea lo más mínima posible. Esa en matemáticas se expresa diciendo que el límite es cero. Ahora, para saber si uno está trabajando con un sistema lineal de ecuaciones, ¿ya? Y previo a hacer la resolución, previo a iterar, a encontrar esa sucesión de vectores aproximados a la solución, uno quiere saber si hay convergencia o no. Si hay convergencia o no de esa sucesión que está formando. Entonces hay dos maneras de hacer. Una manera que es muy aritmética, muy sencilla, método de matrices diagonalmente dominantes estrictas. Un nombre con mucho apellido. Ya vamos a ver por qué es así. Y el otro método que es más teórico, que se llama el método del radio espectral, que tiene un nombre un poco más corto, pero más espectacular, ¿no? Radio espectral. Esas dos cosas las vamos a ver a continuación. Acá. Miren,
¿no es cierto? Recordando nuevamente que estamos trabajando con este sistema de ecuaciones de igual número de ecuaciones con incógnitos, estos sistemas con coeficientes que forman una matriz cuadrada. Entonces, esta sería la matriz, supongamos, de los coeficientes, la IJ. Dice que es diagonalmente dominante. Y para cada fila, uno analiza cada fila de la matriz. El valor absoluto del elemento ubicado en la diagonal es mayor que la suma en valor absoluto de los elementos de los demás elementos de la fila. Aquí está puesto en forma matemática, el A y I. Sub I significa A1, 1, A2, 2, o sea, son elementos de la diagonal. Tiene que ser mayor que la suma de todos los elementos de la fila donde estamos eligiendo el A sub I. Entonces, cuando esto sucede, el teorema de matemática dice que para los sistemas de ecuaciones AX igual a B, los que estamos nosotros trabajando, y CA es una matriz, la matriz de los coeficientes, ¿no? El sistema de ecuación. Es una matriz diagonalmente dominante estricta, entonces el sistema tiene solución única independientemente del vector de partida. O sea, nos dice con ese pequeño análisis que, bueno, si estamos trabajando con ese sistema de ecuación, vamos bien. Vamos bien con cualquier método, por lo menos de los dos que ya hemos mencionado. Jacobi y Gauss-Seidel. O sea, basta con tener esta condición para ya saber que estamos trabajando en forma correcta. Miren ustedes. Aquí yo puse un pequeño ejemplo, para que veamos la simpleza que esto tiene. Hay un sistema de ecuaciones acá, lineales 3×3, donde las componentes que son los coeficientes que acompañan la incógnita son 4, 2, menos 1. 4, 2, menos 1 para la primera ecuación. Para la segunda es 1, 2 y 0 porque no hay x3. Disculpe, no hay x2. Hay x1, no hay x2, hay x3. O sea, 1, 0, 2. 1, 0, 2. Y para la tercera ecuación tenemos 3 menos 5, 1. Entonces, este no es diagonalmente, ya que no cumple la propiedad de la segunda fila. Bueno, para la primera fila el 4 es mayor que la suma de 2 más 1, 3. Recuerden que todo esto se hace en valor absoluto, o sea, hay que pensar que uno le borra los signos a esta cosa, ¿no? Quiere decir en forma provisional, lo podemos dejar los signos, para que el lápiz, no, apareció otra cosa, y no me aparece el lapicito. Acá, a ver si directamente, acá, ya, dibujar. O sea, primero tengo que pensar que se borran los signos. Y ahora vemos. Hay que fijarse, recuerden los elementos de la diagonal. ¿El 4 es mayor que la suma de 2 más 1? Sí, estamos bien hasta aquí. Pero cuando llegamos aquí a la segunda ecuación, el 0 no es mayor que la suma de 1 más 2, que es 3. Tampoco lo es aquí el 1. Pero ya que si falló una sola vez, falló, ¿no? Si te para el 1, tampoco es mayor que la suma de 3 más 5. No funciona entonces. Pero no todo está perdido en el siguiente sentido. Cuando uno trabaja con sistema de ecuaciones, sabe que las puede permutar, ¿no? Da lo mismo que si yo hablo del sistema como este, 4x1 más 2x2 menos x3 igual a 3. Y aquí cambio el orden, esas dos ecuaciones. Pongo la x1 primero y la que comienza con x1 después. Las cambio. Evidentemente, si este sistema de ecuación tiene una solución, da lo mismo si la intercambio las ecuaciones. Entonces, si intercambiamos aquí, por ejemplo, la segunda, como aquí lo digo en ese gráfico, ¿no? Estoy cambiando este computador, es más incómodo trabajar con el pad. Bueno, estamos intercambiando la segunda con la tercera ecuación. Entonces, la primera se mantiene igual,
recuerden que le vamos a borrar allá los signos. Aquí 4, 2, 1. Entonces, la segunda fila es la tercera que tenemos aquí originalmente. 3, 5, 1. 3, 5, 1. Borrándole el signo menos. Y la tercera fila de esta matriz pasa a ser entonces la que se obtiene de la segunda ecuación, que es 1, 0, 2. 1, 0, 2. Y ahora vemos. Ahora vemos si nos fijamos. Acá. En los elementos de grado. El 4 es el 4 mayor. A ver. Es el 4 mayor que la suma de 2 más 1. Sí. 4 es mayor que 3. Tiene que ser estricta, ¿no? Estrictamente mayor. Aquí. ¿Es el 5 mayor que la suma de 3 más 1, 4? Sí. Y finalmente, ¿es el 2 mayor que la suma de 1 más 0? Sí. Esta cumple con la condición. Ahí está hecho el cálculo aritmético. Entonces, al cumplir con esta condición, para este sistema de ecuación, entonces va a haber, cuando trabajemos con una aproximación a las soluciones, va a haber una convergencia de esa iteración, de esa sucesión de vectores a un vector que va a ser la solución, aunque no la desconozcamos, evidentemente. Ya. Entonces, esa es una manera de decir en forma bastante sencilla cuando un sistema de ecuación tiene o no solución. Ahora, claro, aquí la duda siempre es, bueno, se ve fácil, el 3 por 3. Y si lo hacemos, no sé, pues un sistema de ecuación 30 por 30, 30 ecuaciones con 30 incógnitas. Claro, ahí hay que tener, si uno lo quiere hacer a mano, más paciencia, o hacer una pequeña programación. Colocar esta matriz y hacer ver entonces mediante, si es una hoja de cálculo, mediante un sí, sucede algo, diga está bien, si no, o sea, si sí, está bien, y si no, que está mal. Se puede hacer en una hoja de cálculo. Haciendo ver que la casilla es mayor que la suma de estas dos, de los números que están en estas dos casillas. No había ningún problema en hacerlo mediante una hoja de cálculo, Excel, por ejemplo. Ya. Ese es el caso de una. Ups, no me salté ninguna. Aquí. Ninguna diapositiva. Ya. Ahora, para seguir un poco el análisis, vamos a explicar de nuevo este método de Jacobi. Recuerden que hay dos, Jacobi y Gauss-Seidel, lo vamos a hacer para los dos casos, ¿no? Ahora, resuelto en forma matricial, no como recién que recurríamos a ese procedimiento correlativo, ¿no? De ir colocando los vectores dentro de ese conjunto de ecuaciones y sacando el vector siguiente. Sino que aquí es un poco más teórico también. Y se ve de la siguiente manera. El sistema de ecuaciones A igual a B con A, bueno, es la matriz de los coeficientes, cuadrada, por supuesto, n por n. Ahora, cualquier matriz, uno la puede componer en, es decir, es muy sencillo, la decomponemos en tres partes, ¿no? La decomponemos en tres partes. La diagonal, ¿no? La parte de abajo, que está abajo de la diagonal, y la parte de arriba que está sobre la diagonal. Es como particionarla en tres partes. La diagonal la dejo primero, después una L, lo de abajo, lower, ¿verdad? Y después una parte superior, upper.
Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema original de ecuaciones, sistema de ecuaciones lineales, AX igual a B anotado de forma matricial, es equivalente a decir que es, porque A es D más L más U, que D más L más U por X igual a B. Y de acá, en este método de Jacobi, lo que hacemos es despejar acá, porque aquí tendríamos el D multiplicado por X, ¿ya? Y el L más U multiplicado por X, ¿cierto? Pensado de esa manera. Ya. Entonces, visto de esa forma, vamos a tener aquí un factor de X y un L más U por X. Ese factor L más U por X se pasa al lado derecho de la igualdad. Y aquí aparece un menos L más U por X, ¿no? Y luego, como aquí quedó un dx, el d lo pasamos dividiendo. Recuerden que las matrices, cuando uno piensa en división de matrices, lo que hace es tomar la matriz del numerador multiplicada por la inversa multiplicativa de la matriz del denominador. Es como los números también. Entonces, este dx que permaneció acá, después de haber sacado el LU hacia el segundo miembro, nosotros dividimos por d. La d a la menos 1 multiplicado sobre el L más UX y el D a la menos 1 multiplicado por el B. De esta manera, uno también puede resolver el sistema de ecuaciones mediante esta forma matricial. Y eso es lo que colocamos acá en la segunda diapositiva respecto de esto. Esto de acá. Ya. Bien. Entonces, las aproximaciones a la solución se plantean por iteración. Ahora, ¿cuáles serán las componentes de ese vector siguiente, el siguiente paso que hacemos? Bueno, uno dice, el vector K más 1, aquí de alguna forma uno obtiene el vector completo de una vez, ¿no? Si yo tengo el x0 para sacar el x1, bueno, saco esta cuenta. Tengo que tener, claro, la inversa de una matriz diagonal. Eso es muy fácil, porque la inversa de una matriz diagonal es como invertir los valores de la diagonal. Sumar L más U, muy sencillo, suma de matrices. Se cambia porque aquí hay un signo menos, se cambian los signos de toda la matriz obtenida y se multiplica por este vector. Es una matriz multiplicada por un vector que hay que pensarlo como un vector columna para hacer la multiplicación. ¿Ya? Y se le agrega el inverso de la matriz multiplicada también por B pensado como un vector columna. Y todo eso nos da de un viaje, de alguna manera, el vector X super K más 1 siguiente. O sea, lo que quiero decir, en vez de hacerlo de esta manera, a ver cómo está acá arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, acá, en vez de hacerlo de esta manera por acá. De esta forma como está planteado aquí, paso a paso, elemento por elemento. Entonces también se puede hacer en forma matricial de una vez. A ver, veamos que no me pase, que no me quede. Ahí está. Ahora, eso para el caso de Jordan. Solución, la Jordan. Ahora, en el Gauss-Seidel se hace también algo parecido, con una ligera diferencia. Se parte con el sistema AX igual a B. La matriz A se particiona en una diagonal, una L en la parte de abajo, entre comillas, y una U en la parte superior. La A es D más L más U,
Ahí está puesto. Ahora, lo que hicimos recién era, si ustedes recuerdan, multiplicar L más U por X, T por X. ¿Ya? Ahora lo que hay que hacer es tomar de la otra forma. Ahí. Tomar del D más L por X y el U por X. Entonces, D más L por X pasa al lado derecho. Ahí está, D más L por X. Y el UX también, bueno, queda en el lado izquierdo, ya lo vamos a transformar. El B, entonces queda acompañando acá a este D más L por X que pasó desde el primer miembro. Y ahora ya tenemos en el primer miembro solamente el UX. Y se despeja la X dividiendo por U. Está multiplicando por U a la menos 1. Disculpen. Aquí, a ver. Aunque me cueste escribirlo, lo voy a anotar. Pero aquí lo hice. D más L por X y UX igual a B, ¿no? Ahí lo tengo. El X está multiplicando al D más L, como dijimos, y el X puede multiplicar el U. Ahí lo tengo anotado. Aquí abajo lo tengo anotado. Entonces, ¿cómo se despeja el X? Bueno, este que pasó restando al segundo miembro, acá, aparece aquí. D más L, X, y A está el B. ¿Cierto? A ver, no, parece que no lo estoy. A ver si vamos a poner otro color para que se vea la diferencia. Tenemos del X y UX. Entonces, el primero paso es el UX. A ver, si lo hago así con algún color diferente, probablemente lo distingamos mejor a este. Okay. Entonces, pasando este primer paso que vamos a hacer así, hace aparecer aquí el UX. Bueno, aquí está el B, que ya está en el segundo miembro. Y ahora D más L pasa dividiendo. Aquí tenemos D más L inversa. D más L inversa. Y ahí queda despejada la X, de esa manera. Similar a la anterior, pero tomando otra parte, como el factor de X que queda en el primer miembro. Bueno, y con esto entonces en vista, las soluciones quedan planteadas así, que es lo mismo que había explicado antes, pero ahora en forma matricial. Planteamos las aproximaciones mediante la iteración siguiente. Entonces, de alguna forma, este cambia a X super K y este cambia a X super K más 1. Todo queda igual. Y de esto entonces tiene el vector también de una sola vez. Claro que hay que calcular D más L, la inversa, hay que multiplicarla por U, y aquí D más L inversa también aparece, que hay que multiplicarla por B. Pero eso no es ningún problema, como le digo, si hacemos uso de nuestra aplicación Matrix Calc para hacer todo este desarrollo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que es esto del radio espectral de matrices? Toda esta nueva notación de los mismos métodos que hemos visto antes, pero ahora en forma matricial, apuntan a entender lo que es esto del radio espectral. Entonces, ¿qué es lo que es el radio espectral? Dado una matriz también cuadrada, el radio espectral que se nota ρ de A es el mayor de los valores absolutos de sus valores propios. Ya vamos a ver lo que son los valores propios.
Entonces, el radio espectral ρA es el máximo de los lambda, este es el valor propio de A. Ya. Y los valores se pueden obtener usando el programa que ya mencionamos, Matrix Calc. Entonces, las matrices pueden tener unos elementos que se llaman valores propios, y sobre ello entonces hay que hacer un cálculo de determinar cuál es el más grande de ellos, siempre en valor absoluto. Ahora, ¿cómo funciona la teoría aquí? En las aplicaciones a nuestro proceso iterativo para resolver el sistema de ecuaciones, la matriz A de la definición anterior corresponderá a las matrices T sub J y T sub G, que se obtienen de las ecuaciones anteriormente enumeradas como 5 y 6. T sub J porque fue el factor que usamos en el caso Jordan, T sub J de Jordan, y T sub G de Gauss. Eso es lo que aparecía en esas fórmulas. Luego, hay un tema número 2, esa es la notación, entonces no olviden que hay un T sub J y T sub G. Y un tema de la teoría de las ecuaciones que dice si uno tiene un X super 0, que es un vector inicial, y C vectores con N componentes, por eso dice en Rn, N componentes, la sucesión de vectores X super K, definida de esta manera, X super K más 1 igual E de X super K más C, es convergente si solo si el radio espectral del T es menor que 1, donde el radio espectral corresponde, según el caso, a T sub J o T sub G, T de Jordan o T de Gauss, que son los dos métodos, que están definidas allí. Entonces decimos aquí lo siguiente en esta observación: considerando el teorema precedente, la fórmula 6 y 8 obtenida anteriormente, ¿cierto? Estas aquí las volví a colocar. Fíjense, aquí es X igual a menos D a la menos 1 L más U, X elevado a K, X super K, D a la menos B. Y el siguiente para la otra fórmula, la de Gauss-Seidel, era D más L a la menos 1, UX más D más L a la menos 1 por B. Y concluye que la sucesión de iteraciones indicadas converge cuando su correspondiente, ya sea de Gauss, de Jordan, que es para la primera, o de Gauss para la segunda, resulta un valor menor que 1. Ya. Aquí está hecho el ejemplo con números, bien en detalle, y lo vamos a ir explicando entonces acá. El ejemplo lo voy a hacer con Jacobi. Disculpe, dije muchas veces Jordan, ¿no? Me quedé pegado con otro nombre anterior. Los métodos son de Jacobi y Gauss-Seidel. Entonces, Jacobi, T sub J. Vemos este sistema de ecuación. 3×3 siempre lo hacemos de este orden, ¿no? Para que nos quepa acá en la diapositiva. La matriz A asociada a este sistema de ecuación tiene valores 4, 2, 1 en la primera fila, 1, 7, 1 en la segunda fila, 1, 1, 20 en la tercera fila. Descomponemos A, la matriz de los coeficientes, como la diagonal, que es 4, 7, 20, 4, 7, 20. Todo lo demás es 0 en la diagonal. Y después una matriz L, la matriz inferior, que es 1, 1, 1. Lo que está abajo de la diagonal, estrictamente abajo de la diagonal, es 1, 1. Más lo que está sobre la diagonal, que es 2, 2, 1, 1, visto en ese sentido, ¿no? Ahora, evidentemente que si uno las suma, las pega. A la diagonal le pega la parte de arriba, le pega la parte de abajo y queda la matriz de la cual partimos.
Entonces decimos, calculamos para el caso de Jacobi. En el caso de Jacobi, la T sub J, lo pusimos acá arriba, es esta. Menos D a la menos 1 L más U. Menos D a la menos 1 L más U. Acá. Menos D a la menos 1 L más U. Está puesto. Menos, ya. La inversa de D, la inversa de, entonces, 4, 7, 20 con ceros, la inversa, ahí está indicado que vamos a sacar la inversa. Y pues L más U es la suma de dos matrices que estoy apuntando en este momento. Bueno, la suma de esta matriz es muy fácil. Pegar nuevamente hacia la parte superior e inferior, o sea, es la misma matriz A, pero con 0 en la diagonal. La inversa de esta matriz D es un cuarto, un séptimo y un veintavo. Eso siempre va a ser así para una matriz diagonal, la inversa. Y multiplicar esas dos matrices entonces nos da como resultado esta que tenemos acá. Con esa matriz, entonces, hay que calcular los valores propios. Los valores propios de esa matriz, entonces hay que ir a calcularlos. Oh, mi lápiz. Trate de arreglar y no funciona mi lápiz. Buscar otro. Voy a anotar la matriz para llevarla al matrix calc. 0 menos un medio menos un cuarto menos un séptimo, 0 menos un séptimo menos un veinteavo menos un veinteavo y 0. Ahora, esta materia, vista así, claro, con mucha premura, si uno la escucha la primera vez, la considera bastante poco asible, ¿no? Pero de todas formas, la mecánica, como esto se usa, es bastante simple. Recuerden, tomar un sistema de ecuación, descomponer la matriz A, sacar esta cuenta, que es una cuenta matricial, obtener entonces lo que es esa cuenta final, que se llama entonces matriz T sub J, T de Jacobi. Y ahora hay que ir, acá vamos a llamar a nuestro matrix calc, a ver si compartir la pantalla. Ups, no llega. Acá llegó. Ahí tenemos. Compartir. Y esto creo que es. Esto creo que es. Uf, me parece un juego. Tenía la función de compartir pantalla porque la ventana de compartir está cerrada. Aceptar. A ver, este computador hace tiempo que no lo usaba ya. Pero, entonces, acá, Matrix, si no lo estoy compartiendo en este momento, de inmediato lo hago. Matrix, entramos, ya. Ahora sí, yo creo que lo vamos a compartir. Acá está. Compartir. Ahí tenemos. Matrix Calc. Muy bien. Entonces, vamos a operaciones con matrices. Operaciones con matrices. Y nuestra matriz que queremos obtener sus valores propios, entonces tenemos que ir acá, donde dice cálculo de valores propios y vectores propios. Y pinchamos en esa ventana. Entonces dice, esta calculadora ayuda a encontrar los valores propios y vectores propios utilizando el polinomio característico. Veamos. Pero nuestros valores eran el 0 acá, después menos 1
dividido 2 menos 1 medio. La otra componente era menos 1 dividido 4 menos 1 dividido 7, 0. Menos 1 dividido 7. Acá menos 1 dividido 20. Este que habíamos leído desde el apunte. Menos 1 dividido 20. Y un 0. Ya. Entonces, para esta matriz, nosotros necesitamos encontrar, porque estamos ya dentro de la especificación de que necesitamos calcular valores, en realidad valores y vectores propios, lo que a nosotros nos interesa es tener los valores propios. Ya. Encontrar entonces, encontrar. Esto trabaja un poquito, y acá los tenemos. 0,3, 0,06 y 0,2. Entonces, siempre estas cosas hay que analizarlas sin el signo menos, ¿no? En valor absoluto. ¿Son todos estos valores propios que nos da el programa menores que 1? Sí. 0,3, 0,006 y 0,2 son menores que 1. Luego, el radio espectral es menor que 1. Ahí está, bueno, la manera como lo saca, en fin. Pero eso, nosotros nos interesa simplemente, nos interesa saber cuáles son los valores roja y eso comprobar entonces que son menores que 1. Y lo son. Bien. Bien. Luego, volvemos al apunte. Apunte que es este. Ya está. Aquí yo los he calculado como eh, fracciones, ¿no? El programa lo arroja como decimal, pero igual, 3/4 es menor que 1, 2/7 menor que 1 y 1/10 menor que 1. Y el máximo de ellos es el mayor es 3/4 y es menor que 1. Entonces, el radio espectral es menor que 1. Entonces, existe convergencia para las soluciones aproximadas al sistema de ecuación dado. En resumen, dado un sistema de ecuación, uno se fija en la matriz A, o sigue el procedimiento de buscar en la diagonal que sea dominante estricta, o sigue este camino de buscar el radio espectral y ver que es menor que 1. Son dos caminos que conducen entonces a obtener el mismo tipo de decisión. ¿Existe o no existe una convergencia? Para los vectores que se aproximan como solución del sistema de ecuación a la solución propia del sistema, aunque uno no la conozca. Ya. Ahora, el asunto del error. El asunto del error. Porque una cosa es saber cómo encontrar las iteraciones, y ahí tenemos los dos métodos, entonces, que ya hemos indicado, de Jacobi y de Gauss-Seidel. Después, hay manera de decidir, antes de hacer los cálculos, si la convergencia se produce o no, independiente del vector de partida. Ahí está el método entonces de la matriz diagonalmente estricta, o el método de búsqueda de lo que se llaman los valores propios de la matriz. Ya le voy a dar una explicación del significado dentro de las matrices de estos valores propios, ¿no? Por mientras, para no perder el hilo de lo que tenemos que nosotros aplicar de las matrices,
voy a continuar un poquito más con esto. Porque ahora viene una parte importante, porque cuando uno hace estas iteraciones, bueno, le pueden decir, mire, haga 20 iteraciones, haga 100 iteraciones, y usted la hace, digamos, mediante los métodos que ya vamos a explicar con detalle en la hoja de cálculo. Pero también a uno le gustaría saber, bueno, ¿en qué momento yo puedo parar sabiendo que la aproximación es más o menos buena? Una aproximación que yo predetermine. O sea, que la distancia entre los vectores, por ejemplo, sea menor que algo. La idea gráfica, por llamarlo de alguna manera, es la siguiente. Fíjense ustedes, uno parte con el vector x0, esa rayita representa el vector x0 con todos sus componentes. Después viene un vector x super 1, después un vector x super 2, un vector x super 3, un vector x super 4, y así sigue, calculando estos vectores. Aproximación. Entonces, una manera de hacer ver que esto, si uno ya sabe que converge, mediante esas dos formas que vimos para determinarlo, bueno, decir, yo quiero saber la distancia entre dos consecutivos sea menor que algo que yo preestablezco. Puede ser un décimo, un milésimo, un millonésimo de distancia. Recuerden, la distancia medida de la manera como se miden los vectores. Ya. Una manera entonces es hablar de cota del error de aproximación. De tal forma que se calcula esto. Ahora, acá puede hacer de la medida 2 o la medida infinito, ¿no? Porque recuerden ustedes que la medida entre vectores, la diferencia entre vectores, hay que hacerlo según, entonces, la norma. Y las normas que estamos aquí usando son las 2 al infinito. Ya lo vamos a ver en los casos prácticos. O también se puede hacer mediante una fórmula. Ups, ¿qué pasa aquí? Se me fue para otro lado. Esto se fue a otro lado. Dejar de compartir. Estamos compartiendo. Ya hay muchas ventanas abiertas. Vamos a tratar de no pinchar nada que no. Entonces, estamos diciendo, uno puede hacer este cálculo. Ese cálculo que tenemos allí. Y también se puede conocer el grado de aproximación del x, vector x super n al vector x, que sería la solución real exacta, pero que uno no conoce. Bajo una cota predeterminada de error, usando esta desigualdad. O sea, este vector x super n está tan cerca de x, ya, para una tolerancia de un milésimo, un millonésimo, siempre que la norma del t, que puede ser j o t sub g, elevado a n, digo por 1 menos la norma de t, que hay que hacerla coincidir, si j con j o g con g, por x1 menos x0. Bueno, x0 es vector dado, y x1 habría que sacarlo. Uno solo saca uno, solamente el x1 va en esta fórmula. Y lo saca el x1 según sub j o t sub g que está usando acá. Eso viene dado aquí en un pequeño ejemplo. Entonces, en el ejemplo que se había dado anteriormente, dice, supongamos que comenzamos con un x super 0, que es 0, 0, 0, y calcular por el método de Jacobi los dos vectores de aproximación que le siguen, x1 y x2. Se calculan a mano, digamos, con las fórmulas que existen para ese procedimiento. Entonces se puede deducir la diferencia entre
iteración x super 2 y la raíz x es la siguiente. Esta t sub j nosotros la habíamos ya calculado. La norma, y aquí lo estamos haciendo con la norma infinito, la del máximo. Para ese ejemplo mencionado, la tenemos, era esa u menos e, u más l, ¿no? Algo. Esa es la t sub j. Lo habíamos calculado antes como ejemplo. Entonces se toma la norma infinita, que es tomando la suma de las líneas, la línea que suma más, y se le va al cuadrado. Aquí también se coloca sola, 1 menos eso. x1, x0, bueno, aquí está calculada x1, se le resta el x super 0, bueno, resta el 0, 0, 0 a este vector lo deja igual, ¿ya? Y la norma infinita le toma el máximo a esa resta, bueno, el máximo de esta acá, que es 0,5, 714. Y acá esta cuenta 0,75 al cuadrado, 1 menos 0,75. Y ahí nos da entonces esta cota. Ya. Bueno, esto ha resultado un poco largo. Quiero simplemente antes del receso comentarles algo. Bueno, hay que compartir pantalla para poder usar el lapicito acá. A ver si puedo hacerlo. Pero cuando uno tiene una matriz, supongo que la estoy dejando indicada de esta manera, ¿no? Una matriz, ya, n por n, n fila y n columna. O sea, aquí n por n, n cuadrado, numeritos, son las componentes de la matriz. Ahora, para efectos de trabajar con las matrices, uno tiene que identificar la matriz que sea más sencilla posible. Bueno, la matriz más sencilla posible es la matriz 1, la que se comporta como el 1 en las multiplicaciones de la aritmética básica. Y la matriz 1 tiene aquí puros unos en la diagonal y ceros en todas las otras casillas. Todas las componentes son 0, excepto la diagonal que son unos. Esa es la matriz más sencilla. Bueno, si uno dice, ya, eso es muy fortuito, tenerla en un problema la matriz 1, ¿no? Es como si nosotros nos dijeran, bueno, resuelva la ecuación 1 por x igual 20. 1 por x igual 20. Supongamos que estamos recién no sé, en cuarto básico. Bueno, y sabemos que 1 por x da x igual 20. Entonces, distinto es que nos digan 3 cuartos de x igual 20. Porque aquí ya hay que hacer un poquito más de esfuerzo y aplicar un poquito más de conocimiento para sacar el resultado. Bueno, acá también. Una matriz, entonces diagonal 1 es la más sencilla de todo. Y la que le sigue en dificultad, o la que va un paso más allá en dificultad, es la diagonal, la que tiene aquí números que no son solamente 1, sino que son otros números. Solamente tiene elementos en la diagonal y ceros en las otras partes. Aquí hay elementos, todo lo demás está relleno de ceros. Esa es una buena matriz. Ojalá todas las matrices que trabajáramos fueran diagonales. Porque cuando uno multiplica una matriz diagonal por otra, lo que hace es multiplicar la diagonal por esta diagonal de acá. Es una primera parte muy, muy, muy interesante, digamos, en el sentido de tener una matriz muy manejable. Y cuando uno saca el inverso de una matriz, es como dije recién,
uno toma las inversas de estos números. No hace más que colocar uno por el elemento aquí correspondiente y tiene la inversa. Excelente. Entonces, cuando uno trabaja con estos sistemas de ecuaciones, con matrices, el método directo de Gauss-Jordan que vimos la vez pasada, lo que llega finalmente es, mediante transformaciones elementales, a tener el sistema transformado en uno que sea un sistema donde hay puros ceros acá y elementos en la diagonal. Ahora, eso es lo ideal, claro, eso se puede conseguir siempre, no necesariamente. Porque para las matrices, bueno, estos procedimientos para encontrar lo que se llama una diagonalización de matrices, o sea, de un conjunto de matrices, ¿cuáles son equivalentes a una matriz diagonal? ¿Cuáles son equivalentes a una matriz diagonal dada? Si es posible, una matriz llevarla a esta forma diagonal, uno dice que la está diagonalizando. Esa es la diagonalización de matriz. Ahora, cuando lo puede hacer perfectamente, sin pasar por el hecho de hacer los cálculos mediante estos usos de operaciones elementales, uno lo puede sacar directamente en ese programa que yo les mostré. Uno toma la matriz y saca entonces estos elementos diagonal que van a ser los valores propios que recién usamos. Los valores propios. ¿No? Entonces, esa matriz A va a quedar descompuesta en una matriz que es la diagonal premultiplicada por una parte que es invertible y otra parte que es la inversa de la anterior. Entonces, una matriz, uno dice que la diagonaliza. Una matriz 4 por 4, por ejemplo, es porque encontró 4 valores propios distintos. Y ahí quedó diagonalizado. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo con la diagonalización de una matriz es haciendo ver que esa matriz resulte ser equivalente a una matriz diagonal. O sea, se comporte finalmente como una diagonal. Esté dentro de un grupo de matrices en que todas pasan a ser, en el uso finalmente, representadas por esa matriz diagonal. Esa es la diagonalización de matriz. Y esa diagonal que lo encuentra está formada aquí por los valores propios. Esa es más o menos la idea. Ahora, yo creo que necesitamos un poquito de descanso porque cambiamos la forma de acercarnos a esta materia y aquí necesito ir a buscar entonces mi hoja de cálculo para hacer los ejercicios correspondientes. ¿Mm? ¿Qué les parece? Volvemos en 15 minutos. Sí, profe. Y ahí trabajamos con la hoja de cálculo y ya es un poco más, por decirlo así, entretenido. Se hace más entretenido. Ya, volvemos en 15 minutos. Voy a suspender la grabación, voy a dejar esto encendido. Suspender la grabación para que no se gaste el grabado que después más largo subirlo a YouTube. Ya estamos. Entonces, como le indicaba en la parte primera de la reunión de hoy día, tenemos que ver ya ahora en la práctica cómo vamos a trabajar para conseguir nuestros vectores de aproximación. Como yo esto lo bajo. Acá primero voy a explicar lo que vamos a hacer. Esto viene de los ejemplos que en el apunte
Acá, los métodos indirectos, soluciones aproximadas. Estos ejemplos de acá son ejemplos Jacobi y Gauss-Seidel que los vamos a resolver haciendo uso de la hoja de cálculos. Entonces, para ello vamos a Excel. Y aquí tenemos, déjenme bajar esto otro, si no después este apunte lo sacamos de la pantalla. Este ya lo vamos a sacar también. Nos quedamos con nuestra hoja de cálculo. Ahí está. Un poco más grande. Para que se vea bien. Eso es. Si bien es cierto, estos ejemplos son de tamaño pequeño, pero nos vamos a dar cuenta de inmediato que esto aplica a un sistema de ecuación de la cantidad de ecuaciones incógnitas que uno necesite resolver. No necesariamente estos sistemas, entre comillas, pequeños. ¿Cómo opera esto? Entonces, hay un ejemplo del primer método Jacobi, y nosotros decíamos, nos damos el sistema de ecuaciones. Por favor, aquí si pueden ustedes ir mirando en su computador también aunque no recuerdo si lo puse dentro de los apuntes, ¿no? Pero bueno, ahora, después de la clase lo voy a colocar. Si pudiesen ver ustedes mismos el Excel, pero digo, es sencillo, explicado acá mismo. Y también después si uno quiere practicar, entonces se hace una segunda hoja acá. En el mismo programa que van a tener acceso y pueden repetirlo de esta hoja 1 y ahí hacer todas las transformaciones que les interesen hacer para poder replicar el ejercicio completo. Veamos. Bueno, esta parte está copiada como el enunciado. Aquí tengo el sistema de ecuación. Acá está despejado entonces, como decíamos recién, despeja desde la primera ecuación el x1, de la segunda ecuación el x2 y de la tercera el x3. Ya. Ahí están los despejes de esas incógnitas, x1, x2, x3. Van a formar entonces el vector x super k que habíamos indicado ahí en el apunte. Ahora, hay que partir de un vector dado. ¿Ya? El punto de partida, el vector de partida. Tres componentes, porque se trata de tres incógnitas, y aquí he puesto 0, 0, 0. Uno ve que la mayoría de los textos se parte con ese 0, 0, 0, ¿no? Que no hay una manera muy simple de decir, quizás es mejor partir con 1, 1, 1, no. Recuerden que nosotros si vemos mediante una de las dos formas, ya sea mirando si la matriz es diagonalmente, a ver si lo podemos ver aquí, aquí a lo mejor no lo es, pero claro, porque aquí el 5 no es mayor que la suma de 2 más 3. Quizá habría que hacer el cambio aquí de ecuaciones, pero si uno sabe que hay convergencia, entonces no importa qué vector partir, no decía la teoría. Entonces se parte con 0, 0, 0. Por último, los cálculos iniciales, además de ser más simples, nos permiten irlo comprobando, al menos en el primer caso. Es muy sencillo comprobarlo aquí mismo. Ya. Bien. Esto, entonces no tenemos que hacer hacia arriba.
Aquí basta ver, ya sabemos que partimos con 0, 0, 0, ahí lo dejamos a la vista. Nos hacemos una tabla. ¿Cómo se hace esta tabla? También es muy estándar. Esta tablita, entonces va con una primera columna que es el contador de paso, ¿no? El paso 0, bueno, es partir con el vector x super 0. El paso 1 es llegar al vector x super 1, el paso 2 es llegar al vector x super 2, etc. Se parte con este vector, ¿cierto? Acá. Componentes. 0, 0, 0. No, 3 componentes del vector. Y con ese vector se saca el siguiente, que es en este primer paso sería el x super 1. ¿Cómo se encuentra el x super 1? Decíamos, reemplazando aquí, en estas fórmulas, las componentes del vector anterior, tal cual en el orden que aquí aparece. Revisemos esto. Parece ser que tengo que salir de este modo, ¿no? Porque no me deja ver acá. Ahora sí. ¿Cómo yo saco? Recuerden, el x0, x super 0, y esta va a ser en la primera línea el x super 1. ¿Cómo se saca esto? Miremos. Acá. Acá arriba. Para sacar el x1, este sería para la primera línea x1, x2, x3, recuerden. Acá reemplazamos x2, x3. Bueno, hay que reemplazarlos por 0. Estos valores son 0. Entonces sería 2 quintos por este reemplazo, que es el x2. Acá está. El d18. 2 quintos por d18. Menos 3 quintos por el x3. Es este. El e18. El e18. Más un quinto. Enter y sale 0,2. Porque estamos reemplazando 0 y 0 y un quinto 0,2. Para el x2, iría acá. Reemplazamos x1 y x3. Son 0 y 0, o sea, bueno, son las sillas, ¿no? Son la D y la E. Acá. La D y la E. Acá tenemos un tercio, la D, disculpe, un tercio x1, la C, menos un noveno x3, que es la a ver, x2. A ver, aquí parece que coloqué algo mal. ¿Cómo es posible? El x2 yo lo saco de acá. Necesito esto que estoy viendo. El x2 es un tercio. El x1, que es el c. Ahí estoy bien. Menos un noveno el x3. Menos un noveno, ahí lo tenemos, el 3, que es el d. Aquí tengo el error, debe ser el e. Eso es un e. Eso es un e, ¿no? Parece que cuando uno lo repasa esto por encima, deje funcionar bien. Enter. Enter. Sale, bueno, lo que tiene que salir naturalmente, porque 0 y este 0, ¿no? 2 novenos, ¿cuánto es 2 dividido por 9? 9 por 2, 18, sobran 2, 9 por 2, 18, vale 0, 2, 2, 2, 2, periódico. Está bien. Y para obtener el x, es la tercera componente del x super 1, lo sacamos de acá. Tenemos, ahí nos posicionamos aquí, y vemos 2 séptimos x1. X1 es el c, menos un séptimo el x2,
El x2 es el d, está bien. Y menos 3 séptimos. Bueno, ese reemplazo es con 0 y 0. Obviamente va a salir menos 3 séptimos. Y 7 por 4, 28. Sobran 2. ¿Sí? 7 por 2, 14. Bien. Sobran 6. Sobran 60. Y ahí da 8. Está bien. Hace una cuenta rápida, ¿no? Un poco para comprobar que está bien. Ya. Ahora, esa es la primera línea. O sea, con el x0 sacamos el x super 1. Y hay que colocar aquí ahora el x super 1. Eso se coloca copiando acá este valor que es el F18. Aquí el valor, aquí el valor que es el G18. Y allí este valor que es el H18. Ahí lo tenemos. Está todo bien. Listo. Entonces, ahora, habiendo ya, mire, lo vamos a colocar en algún color, ¿sí? Algo muy interno que no, ya este color anda bien. O sea, esto es lo que hemos calculado nosotros, de alguna manera esto es lo que hemos programado, ¿cierto? Hasta ahí va nuestra programación. Allí hemos hecho uso del lenguaje del programa. Y lo que hacemos ahora es entonces repetir. Tomamos esto, disculpa. Tomamos S y lo repetimos hacia abajo. Tomamos este y lo repetimos. Hay que tener cuidado aquí. Ahí. Tomamos este y lo repetimos acá. ¿No? Ya. Recuerden que estos se obtuvieron por repetición, ¿no? Esto de acá. O sea, se le indica al programa haga lo mismo que hizo con este valor. Haga lo mismo que hizo con ese valor, haga lo mismo que hizo. Y ahora se toma esto y hacia abajo, no muy rápido, se copia. Aquí. Y entonces dan todos los demás valores. Y ahí está el ejercicio hecho hasta la iteración x super 7. Si uno quiere más, bueno, habría que aquí colocar más espacio y seguir arrastrando este cursor y van dando los valores que corresponden. Entonces, en consecuencia, lo volvemos a colocar sin ningún... Ahí. En consecuencia, la idea es que uno toma esto de acá, que es lo que decíamos recién que se programa. Después esto también se programa porque se copia desde arriba acá. Todo lo demás se consigue por arrastre. O sea que el ejercicio uno lo resuelve en estas partes con esta sombrita un poco, no sé, gris. ¿Mm? Y esa es la manera como opera. Esa es la manera como opera este método de Jacobi. Si uno quiere hacer un ejercicio, puede, bueno, si es por 3 copia esta misma plantilla. Si es 4x4 había que colocar en cada caso una columna para completar los 4 valores del primer vector y 4 columnas para completar los valores del vector siguiente. Pero finalmente opera de esta manera. ¿Tiene alguna pregunta respecto de esto? ¿Alguna consulta que tengan?
Como digo, esto es muy sencillo con que una vez uno vea la rutina, después todo se hace semejante. Todo se hace semejante. Ya. Aquí hay otro ejemplo con otro sistema de ecuación que venía en el apunte también. Aquí, como este era un poco largo, tomé ya el sistema despejado, ¿no? O sea, no puse esa primera parte, uno la puede reconstruir a partir de esta, evidentemente. Entonces, ya está despejado el X1, X2, X3 para este caso. También con tres componentes cada vector. Partimos nuevamente con el 0, 0, 0, ahí está. ¿Y cómo lo hacemos con el vector siguiente? Entonces, a ver, comprobamos que todo esto anda bien. El X1 se ve de acá. 0,1 partido por 3. Por el X2. Por el D, está bien. Más 0,2 partido por 3. Por el X3, que es el E. Bien. Más 7,85 partido por 3. Recuerden que en Excel hay que colocar no puntos, sino que comas, si no, no hace lo que uno necesita que se haga. Para el X2, nos fijamos en esta ecuación, que es menos 0,1 partido por 7 por el X1. El X1 es el C. Después viene 0,03 partido por 7 por el X3, que es el E. Y más 19,3 partido por 7. Ahí está. Se entra y aparece ese valor. Para el último, tenemos menos 0,3 partido por 10 por el X1, que es C. Más 0,2 partido por 10 por el X2, que es el D. Y más 71 partido por 4 por 10. 71,4 partido por 10. Ahí lo tenemos. Se entra y aparece ese valor. Ya. Tal como recién, aquí se copia. Aquí se copia el F37, se copia este valor. Acá se copia el menos 275, que es el G37. Y acá se copia el 714, que es el H37. Muy bien. Y ahora todo esto se hace por arrastre. Este siguiente se arrastra acá. Bueno, aquí quedó igual porque está bien hecho. Recuerden que en el anterior cambié un poco porque me había equivocado o había cambiado, parece, al pasar el cursor por sobre estas cosas, había cambiado una casilla. Todo esto está bien. Y después, cuando uno ya tiene toda esta conformada una por una, yo lo hago de esa manera, no uno por uno la primera vez, porque a veces cuando uno le aplica mucha rapidez, después no necesariamente funciona bien. Ahí está. Entonces, el resultado, uno puede decir, el resultado es 3 menos 2,5 y 7. Al llegar ya a la iteración séptima, a la x super 7 se llega a 3 menos 2,5 y 7. ¿Sí? Ese es el método de Jacobi. Ahora, el método de Gauss-Seidel es bastante similar, pero va aprovechando los cálculos ya hechos para ir incorporando de inmediato en cada uno de los cálculos del vector. De esta manera. Otra vez estamos tratando con un sistema de 3 por 3, yendo con 0, 0, 0. ¿Cómo funciona esto entonces? Dice, para el X1, disculpe, para el X1, tenemos que usar esta fórmula de aquí. Con 2 quintos, el X2, que es el D, menos 3 quintos, ahí lo tenemos. El X3, que es el E,
Eso es más un quinto. Entramos y aparece 0,2. Claro, porque este es 0,0 y este un quinto es 0,2. Bien, ahora viene la diferencia con el anterior. A ver, mejor, así, ahí. Porque en la anterior volvíamos a colocar todo lo que se había obtenido con el primer vector acá y también aquí. Ahora noten ustedes que para la segunda componente nosotros recién ya calculamos el x1, este 0,2. Entonces lo vamos a usar aquí. De tal forma que en ese cálculo entonces, en ese cálculo, es un tercio x1, pero ya no es el c, sino que es el f, el x1 recién obtenido. Y el x3, bueno, tiene que ser el x3. El C, más 2 novenos. Y ese valor da 0,288. Y para el x3, igual a 2 séptimos menos 1 séptimo menos 3 séptimos, ahí están esos coeficientes también. El x1, aprovechamos el x1 ya obtenido acá en este primer paso. O sea, no colocamos este x1 aquí, sino que este x1 acá, o sea, colocamos el f. Allí lo tenemos. Y para este x2 aprovechamos que lo tenemos recién calculado un nuevo x2, y ese 2 es el que usamos. Y ese 2 es un g. Entonces, listo. Ahora, acá volvemos a repetir. En esta casilla, porque se corresponde ya al cálculo a partir del x super 0, llegamos al x super 1. Acá con el x super 1 vamos a obtener el x super 2. Entonces, copiamos el x super 1 ya calculado. 0,2 f. Este de acá, 0,288, viene de acá, que es el g. Y este es menos 0,41 de aquí, que es el h56. Y ahora, bueno, teniendo todo eso, simplemente vamos arrastrando acá. Yo siempre lo hago a la primera vez, uno por uno acá, uno por uno, uno por uno. Este sería simplemente para tener un poco de cuidado, ¿no? Y ahora sí, entonces tomamos toda la línea y arrastramos hacia abajo hasta donde uno necesite o quiera. Aquí no debiera cambiar nada porque los cálculos ya están hechos. Ahí, no, pues. ¿Qué pasó aquí? Oh, siempre me sucede esto. Y yo lo que hago es allí entonces guardar. Un pequeño truco que hago. No, no resultó. Parece que algo hay aquí que no me deja, ¿no? A ver ahora. Ah, diablo. Ahí sí lo. No. A ver si que no lo he hecho a perder esto. No, no me deja arrastrar. ¿Qué puede suceder? A ver, voy a salir mejor y lo voy a llamar de nuevo. ¿Mm? Son las cosas que... Yo no soy muy experto en Excel, no lo uso solamente para este tipo de cosas. A veces presiono algo distinto acá y me queda esa situación. A ver, veamos ahora. Ahora sí que sí. Y arrastramos acá. Ahí quedó. Ya. Y aquí hay otro ejemplo. Del mismo tipo, ¿no? A ver. Bien, acá tengo despejada ya el X1, X2, X3. Entonces, para repetir la operatoria, decimos lo siguiente.
Para la línea 82 representa el X super 0, y este sería el X super 1. Han puesto acá, el X super 0 está dado. ¿Cómo sacamos el X super 1? Bueno, es 0,1 partido por 3, 0,2 partido por 3, 7,85 partido por 3, ahí los tenemos todos bien. Y multiplicado por el X2, es es el D, muy bien. El X3 es el E, ahí lo tenemos. Entramos, aparece este número. Acá ya tenemos en X1, o sea, aprovechamos este X1 acá. Este X1 recién obtenido se mete acá. ¿Cierto? Es menos 0,1 partido por 7, por este X1 que ya está aquí en la F. No este de aquí, sino que la que está en la F. Ese es el nuevo X1. El XT, bueno, este es el único entre X, o sea, tiene que ser la E. Y el 19,3,7, allí lo tenemos también. Enter, aparece este número. Y para sacar la última componente del vector X super 1, la última componente de la X3, tenemos menos 0,3 partido por 10, perfecto. 0,2 partido por 10, está bien. 71,4 partido por 10, bien. El X1, usamos este X1 recién obtenido, pero también el X2 recién obtenido. O sea, en vez de X1 y X2 tomados de acá, se toman este X1 y X2, los recién obtenidos. Y esos son F y G. F y G. Entramos y aparece ese valor. Luego viene, estos tres se copian de estos tres de acá arriba. Por ejemplo, ese es igual al F, es igual al G 82 y es igual al H 82. Y pues aquí se arrastran simplemente se arrastran, y ahora ya sin ningún temor, así que nos pasa lo recién que no nos funcionó, pero acá arrastramos todo hasta, este es bastante largo, hasta acá abajo. Ahí. Bueno, no cambió nada porque estaba bien hecho. Y obtenemos la solución, que seguramente es esta, ¿no? Porque noten ustedes que a partir ya del quinto paso, ya no cambia el vector. O sea, rápidamente se produjo la convergencia. Es decir, la solución es esta, 3 menos 2,5, 7. Esa es la solución. O sea, se produjo una convergencia prácticamente en 4 pasos, ¿no? En 4 pasos ya tuvimos la convergencia lista. Más exactamente el quinto paso, digamos, ya anduvo bien el vector x quinto, que está repetido acá. Esta es la manera como funciona el sistema. Es bien sencillo. Este Excel es muy amigable en ese sentido, ¿no? Uno lo programa una sola vez, salvo los coeficientes que cambian. Uno lo puede tomar como una plantilla de desarrollo. Va cambiando los coeficientes, ¿no? Pero todo funciona igual. Todo funciona muy bien. Bueno, una última cosa que nos queda, y ya va a ser para el próximo lunes, es resolver sistemas que no sean lineales. Estos que vienen con las mezclas de las variables en las ecuaciones. También hay un método que hay que recurrir a las ideas de cálculo, de derivadas parciales. Pero tampoco es un método muy complicado. Y también se puede llevar a estos sistemas, ¿no? O sea, se puede llevar una hoja de cálculo. Y eso ya completaría el temario del programa nuestro del curso.
sea en definitiva. El próximo lunes ya estamos listos con la materia y el miércoles siguiente nos dedicaríamos a, a ir dando ideas para que ustedes puedan resolver la tarea. Los ejercicios de la tarea, si ustedes se fijan ya, algunos lo pueden ir haciendo, ¿no? Todo esto del sistema de ecuaciones, donde uno pide resolverlo por Jacobi o Gauss-Seidel, ya se pueden ir haciendo, ¿no? Son muy sencillos. Y también repasamos un poco de la búsqueda de centros de masa o centros de inercia, centro de gravedad. Y ya estamos a puerta entonces de terminar nuestro curso. Muy bien. Entonces dejamos hasta aquí el día de hoy. Y el lunes retomamos esto con la última idea que tenemos que desarrollar, que son esos sistemas que ya dejan de ser lineales. Y empezamos a preparar nuestro trabajo final. Ustedes me decían que tenían que venir a la universidad el día... Yo no sé si anoté la otra vez. 12 y 13, profesor. 12 y 13. Déjame anotarlo en este calendario. Permiso. 12 y 13. Ya. Sí, está bien. Está bien. Hay tiempo para desarrollar toda la tarea. Corey, yo los voy a ir ayudando porque, como comentaba otra vez, he entendido que ustedes están más o menos llenos de otras tareas, ¿no? A ver si el lunes vemos el último tema y ahí mismo comenzamos ya a desarrollar la tarea. O sea, la idea es que el próximo miércoles tengamos más o menos avanzado lo más posible, ¿no? Los ejercicios de la tarea. Vamos a tener tiempo para hacerlo, para que ustedes después ya se dediquen a ordenarlos un poco, a completarlos, lo que hay que completar, etc. Esa es nuestra hoja de trabajo para la próxima semana. Muy bien, entonces. Nos veríamos ese día lunes próximo. Gracias, profesor. Ya está, ustedes también. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Descansen. profesor. Muy bien. Bueno, Chao, buenas noches. Hasta el lunes. buenas noches a todos. Adiós.